Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener contacto, conversación, entrevista con Lorena Frías. Y la relevancia es que en el contexto del tema de Venezuela, ella es una diputada del Frente Amplio, pero además fue la primera subsecretaria de Derechos Humanos y también dirigió el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué postura tiene respecto del tema de Venezuela? ¿Cuál es su punto de vista respecto de la postura también que ha tenido el Partido Comunista? ¿Cree que es o no cree que es una dictadura hoy día? ¿Es válida o no la proclamación como presidente reelecto de Nicolás Maduro? ¿Qué opina sobre los emplazamientos también que se le han hecho a la expresidenta Michelle Bachelet? Todo esto y mucho más lo va a contestar aquí en CNN Prime. Vamos de inmediato a una jornada marcada por la información de Venezuela, pero mucho más que contarles también en nuestro país con estos titulares. Siguen las tensiones en el oficialismo tras la reelección de Nicolás Maduro. El presidente Gabriel Boric sostuvo que mantiene buenas relaciones con el Partido Comunista y que es él quien dirige las relaciones internacionales. El timonel del PC, Lautaro Carmona, afirmó que la postura de la colectividad no tiene como objetivo ni competir ni antagonizar con las definiciones del jefe de Estado. En tanto, Venezuela ya notificó a Chile que tiene 72 horas para retirar a su personal diplomático. Continúa la tensión en Venezuela tras la elección de este domingo. Siguen las manifestaciones en las calles de Caracas, que ya habrían dejado 6 personas muertas. La oposición realizó una nueva concentración, mientras que el régimen de Nicolás Maduro pidió a la justicia venezolana actuar en contra de María Corina Machado y Edmundo González, deteniéndolos. Homicidio calificado de carabineros con premeditación y alevosía, robo con intimidación, incendio de vehículo institucional, porte ilegal de arma de fuego y traslado de restos humanos. Son los 5 delitos que imputa la Fiscalía a los detenidos por el crimen de 3 carabineros en Cañete, hecho registrado el pasado 27 de abril. Y en el deporte, buenas noticias desde París 2024, y es que gracias a Macarena Pérez, el Team Chile se mete en su primera final en estos Juegos Olímpicos. La ciclista nacional clasificó a las finales en el freestyle y este miércoles, es decir, mañana, va a disputar la opción de colgarse una medalla. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. 10 días tiene el CERVEL para confirmar o rechazar las candidaturas inscritas para las elecciones de octubre. Serán 16 gobernaciones las que se van a disputar y 346 municipios a lo largo de todo el país. Hablamos sobre los desafíos con algunos de los candidatos y candidatas, los prejuicios y también el despliegue que ahora va a tomar más fuerza. De eso y más trata el informe de Macarena Román. ¿Cómo está? Asegura ha tenido un grato recibimiento por parte de los vecinos y que ya dio una vuelta entera a la comuna. Maximiliano Luxich está convencido de ser la mejor opción para las más de 110.000 personas que viven en Huechuraba. Bueno, como le dije, pues acá traemos todas las ganas de trabajar para las vecinas y los vecinos, traer toda mi capacidad de gestión, mi experiencia, modernizar esta comuna también. Experiencia que ha acumulado en el mundo privado, pero que quiere traspasar a lo público o político. Asegura que ha ido despejando los prejuicios que existen en su contra y que los recursos de las campañas estarán bajo lo que permite la ley. La ley es clara, estamos todos, uno puede poner el 20%, digamos, para contribuir a su campaña, el resto uno lo va trayendo de otra fuente y estamos todos con las mismas reglas del juego. Y si de reglas del juego se trata, Claudio Orrego es un especialista. Mi nombre es Claudio Orrego. De ahora en adelante tendrá que enfatizar en su nombre y todo porque Chile Vamos dio una sorpresa y subió como candidato a la gobernación metropolitana Francisco Orrego. Claudio, se viene duro, te vamos a dar pelea. El abogado de Renovación Nacional asegura que podría ganar hasta en primera vuelta y descarta que su apellido pueda generar confusión en la ciudadanía. No lo descartamos totalmente. Ahora uno no puede desconocer
la figura que hemos construido o el rol que hemos ejercido en los últimos 4 años en medios de comunicación. Sabemos el alcance que tenemos a través de los medios de comunicación no tradicionales y tradicionales. Entre las diferencias que presentan ambos candidatos está que Francisco tiene el respaldo de todo Chile Vamos, mientras Claudio tuvo que juntar firmas como independiente para ir a la reelección. Solo recibió el apoyo de algunos partidos oficialistas. Esta no es una elección de apellidos, esta es una elección de ideas, de capacidad de gestión, de conocimiento de la región y, por supuesto, también de trayectoria. Pero la pelea en la RM no solo estará entre ambos orregos, también intentará ser electa Macarena Santelices por los republicanos y Natalie Joinán por la Federación Regionalista Verde Social y los liberales. No fue un camino fácil, pero vamos a ir compitiendo, que es el ejercicio más sano que puede tener la democracia, en distintos subpactos dentro del oficialismo para luego ir muy unidos en una segunda vuelta. Otra competencia a lo menos interesante es lo que está ocurriendo en Santiago. Aldo Duque fue inscrito como candidato a alcalde del Partido Social Cristiano, aunque no se descarta que dé un paso al costado en favor de Mario Desbordes. Muchas gracias, alcaldesa. ¿Cómo ve la inscripción de Aldo Duque? Todavía pueden haber ajustes, hay plazo para eventuales renuncias de candidaturas y por lo tanto vamos a seguir haciendo el esfuerzo hasta el último minuto para constituir, ojalá, candidaturas únicas que le hagan sentido al país. El CERVEL tiene 10 días para confirmar o rechazar las candidaturas presentadas para luego hacer la respectiva publicación. Son en total 346 alcaldías en disputa, 16 gobernaciones, 302 consejeros regionales y más de 2.200 concejales a lo largo del país. Bueno, esta tarde se aprobó en la Comisión de Gobierno del Senado el veto presidencial por las elecciones en 2 días. Para conocer más detalles, está en pantalla Francisca Cárdenas, que reportea siempre en el Congreso. Te escuchamos, Francisca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y finalmente se aprobó en la Comisión de Gobierno Interior, como tú lo decías, el veto presidencial, esta herramienta presidencial que busca reponer los elementos que se cayeron en todo lo que fue la discusión en sala del Senado hace un par de semanas atrás, que fueron parte del debate, muchos de esos elementos incluso rechazados por el propio oficialismo, por senadores del oficialismo de distintos sectores políticos y que se está buscando reponer a través de lo que es este veto presidencial, lo que es la multa para electores y no así para ciudadanos como se quería en un comienzo, en el origen de este proyecto por parte del Palacio de la Moneda. La multa queda establecida en 33.000 pesos para electores. Eso también ha sido parte del debate porque algunos han criticado el monto, dicen que es muy bajo, al menos algunos parlamentarios en la oposición. Y por otro lado, que se busca reponer a través de este veto presidencial lo que es el feriado irrenunciable para el domingo 27 de octubre. ¿Cuál es el problema? Que está el trabajo legislativo a contrarreloj porque recién se aprobó, se despachó de la Comisión de Gobierno Interior, pero de una manera muy rápida porque se hizo durante esta jornada, durante esta tarde, que preside el senador Osandón de Renovación Nacional. Tiene que pasar mañana, a eso del mediodía, la Comisión de Hacienda del Senado para ver todo lo que son los recursos en torno a este veto presidencial y ahí se va a ver todo lo que tiene que ver con lo que es el valor del voto, por ejemplo, que se rebaja de 1.500 pesos a 975 y también que se aumenta para mujeres, para candidatas, y eso es algo que finalmente también es de interés político por parte de los partidos. Eso se va a ver mañana, se despacha de la Comisión de Hacienda del Senado mañana y pasaría a sala durante la tarde. Ahí hay que ver qué puede pasar porque, como hemos visto en otras discusiones y también en lo que fue la votación en sala de hace un par de semanas atrás, varios parlamentarios comenzaron a advertir antes de entrar a la sala que iban a rechazar los elementos planteados por el gobierno, así que hay que ver si es que van a estar los 29 votos mañana, ese es el quórum necesario para poder aprobarlo y de ahí pasa a todo lo que es la discusión nuevamente a la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué te decía que hay poco tiempo? Porque lo que dice este veto presidencial es que 75 días antes
de lo que es el 12 de agosto, el Consejo Directivo del CERVEL debe dictar una resolución que contenga las normas e instrucciones necesarias para el correcto desarrollo de las elecciones. Por lo tanto, a más tardar el lunes 12 de julio tienen que despacharlo los parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasemos a escuchar qué dijo el senador Osandón, que preside la Comisión de Gobierno Interior y que ha estado durante esta jornada, esto previamente a lo que fue la aprobación. Mira, debieran estar los votos, entendiendo que aquí ahora se llega a un minuto en donde no hay nada más que aprobar o rechazar el veto. Por lo menos la bancada del Partido Socialista va a votar a favor porque estamos porque haya votación en 2 días, porque efectivamente haya voto obligatorio y para eso tiene que haber multa. Y para todos, sin exclusión alguna, por lo tanto nos satisface la forma como se presenta y los contenidos que este tiene. Además se salvaguarda una situación que estaba pendiente, que era el feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio esencialmente. No es mucho el margen, porque la verdad es que el voto obligatorio sin multa no es obligatorio y eso atentaría contra todo el proceso democrático. Entonces, no es mucho el margen que tenemos. Es que el monto de la multa no es lo más importante porque para gente modesta 30 y tantos mil pesos es mucha plata también. Si ese no es el hecho. Es el hecho de que existe una multa, que existe una regulación y de que no nos hayan tratado de hacer trampa. Si esta cuestión de que los migrantes votan por un lado, para otro, esa es parte de la democracia nomás. Y yo decía lo siguiente, muchos de los alcaldes o candidatos a alcaldes de la derecha, su eslogan es echarlos a todos, es una cosa increíble. O sea, yo creo que fue un error garrafal del gobierno de mezclar los temas. Claro, ahí parte de las declaraciones de los senadores en torno a lo que es el veto presidencial. Hay que ver qué va a pasar entonces mañana en la Comisión de Hacienda. Lo más probable es que se despache, luego a sala del Senado y después a sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que ha fijado, al menos se ha hablado de próximamente que podría ser la discusión en sala de la Cámara de Diputados el 12 de julio. Eso en torno al veto. Hay otras cosas que están pasando acá en el Congreso, Mónica, que es la discusión, por ejemplo, de los retiros. Mañana también se va a hablar en la Comisión del Trabajo de la reforma previsional a propósito de estos llamados que ha hecho también la ministra del Trabajo, Janet Jara, para que se pueda prontamente aprobar la idea de legislar, un llamado constante, y también hay unas tensiones que ha habido en la Comisión del Trabajo entre ella y también el senador Coloma, que preside la comisión en reemplazo del senador Moreira, y durante esta jornada en paralelo se está discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados en la Comisión de Constitución los retiros de ahorros previsionales. Estuvo la diputada Pamela Giles bastante, digamos, crítica con lo que vino a exponer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también el superintendente de pensiones, que llegó hasta acá a exponer los riesgos que según él implicaría un nuevo retiro de ahorros previsionales. Pasemos a escuchar qué dijo el ministro de Hacienda. Después de que en el primer retiro se legislara como una cuestión extraordinaria, única, excepcional, que no se repetiría, posteriormente con el segundo y especialmente con el tercer retiro, la expectativa es que un nuevo retiro ya no es un hecho aislado. Entonces el mercado empieza a reaccionar como si el retiro fuera de 100%. No de 10, ni de 15, ni de 5, sino que como si fuera en camino de retirarse todos los fondos de pensión. Y con eso, entonces el impacto sobre las tasas de interés, sobre el tipo de cambio, sobre la disponibilidad de crédito es muchísimo mayor. Claro, y qué dice también el superintendente de pensiones en esta comisión, dice un eventual séptimo retiro implicaría perder 4 años de cotizaciones y pondría en riesgo en su mayoría a las mujeres. Así que vamos a quedar atentos también a esa discusión y también a lo que va a suceder mañana tanto en la Comisión del Trabajo con la reforma previsional y también con este veto presidencial, Mónica. Muchísimas gracias, seguimos atentamente toda esa tramitación que es tan relevante. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con información en vivo. Los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Tras la convocatoria de la oposición de ese país, miles de ciudadanos acudieron a las afueras de la sede de Naciones Unidas para manifestarse. La ven en pantalla, la han visto todas estas jornadas. Incansable Osmary Hernández desde Caracas para conocer más detalles. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Mónica, buenas noches, gusto en saludarte. Pues ahora pues te saludo una Caracas en silencio, pero hace unos minutos sonaban las cacerolas como un recordatorio de que los seguidores del candidato Edmundo González Urrutia, que dice tener las actas que comprueban su victoria en las elecciones del domingo, en las cuales el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro, siguen atentos a una explicación, siguen atentos a la publicación de las actas luego de que han transcurrido más de 48 horas desde que cerraron los centros de votación. Y esto nos habla de la tensión que se vive en Venezuela. Por una parte, el presidente Nicolás Maduro llamando a prisión para Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado, una postura que es respaldada también por el diputado Diosdado Cabello del partido de gobierno, vicepresidente de ese partido además, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Ellos piden arresto para Machado y para González. De igual manera, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó su lealtad al presidente Maduro y aseguró que está en desarrollo un golpe de Estado en su contra, impulsado por la derecha y también por el imperialismo, mientras el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habla de 749 detenciones hasta el momento. Eso dicho en horas del mediodía, pues han transcurrido más horas, así que esa cifra podría estar en aumento. Habla de un militar fallecido, pero la organización no gubernamental Foro Peral Venezolano ya habla de 11 personas fallecidas hasta el momento. Del lado de la oposición, Machado y González han pedido respetar la protesta pacífica y también han hecho un llamado a las instituciones del Estado, también a los cuerpos de seguridad, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Bolivariana y los demás entes. Les decían, ustedes saben lo que ocurrió el domingo y deben actuar en consecuencia para que sea respetada la voluntad popular. Pues decía Machado que no solamente ganó Edmundo González Urrutia, sino que arrasó en estas elecciones y aseguran tener las actas para comprobarlo. La protesta empezó de manera pacífica, terminó de manera pacífica, los manifestantes se comenzaron a retirar, pero pues repentinamente llegó una brigada de motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana a reprimir la manifestación con bombas lacrimógenas. Algunos también practicaron algunas detenciones, así que pues los venezolanos pues pareciera que van a seguir en las calles los próximos días, porque de hecho el presidente Nicolás Maduro llamó por una parte a los cuerpos de seguridad a mantenerse vigilantes, en atención también a sus seguidores a mantenerse movilizados, e incluso abrió una aplicación, un espacio para que algunos pudieran delatar a otros que pudieran estar implicados en acciones que consideran subversivas. Así que pues los días por venir prometen ser también bastante complejos. Mónica. Osmarí, ¿cuál es tú que has podido conversar en terreno con dirigentes, opositores, con las personas, qué es lo que esperan de la comunidad internacional dentro de los márgenes de lo que se puede hacer con un régimen que insiste en que su candidato, el actual mandatario, fue reelecto, mientras la oposición dice no nos han cumplido con lo mínimo, que es entregarnos la información para poder chequear de manera independiente? ¿Qué esperan de la comunidad internacional? Pues piden que haya más presión, piden explicaciones y más que pedirle a la comunidad internacional, le piden directamente al gobierno explicaciones, que si esas son las cifras las que ofreció el Consejo Nacional Electoral, que lo prueben. Pues del otro lado ya hay una página web en la cual cargaron algunas actas y pueden avalar los números que ellos pues dicen tener. De hecho, hoy se refería Machado a eso y hablaba de que Edmundo González Urrutia podría tener más de 8 millones de votos con el 80% de las actas, un poco más del 80% que tienen hasta ahora, pero siguen llegándole actas. De hecho, durante el mismo acto se acercaron personas con actas en mano para pues sumarlas a esta base de datos que ya tiene la oposición, y lo que piden es presión por parte de la comunidad internacional para hacer respetar la voluntad de los venezolanos que participaron en estas elecciones y que expresaron su posición de quién quieren que asuma las riendas del país para los próximos 6 años. Mónica. Y quisiera preguntarte cuál es la estrategia que tiene para los próximos días la oposición. Es seguir convocando manifestaciones, y te lo digo todo esto porque está a la sombra, evidentemente, de una represión
que parece aumentar y que uno pudiera, sin tener mucho temor a equivocarse, pensar que si hay más manifestaciones en las calles, hay más represión que se va a manifestar también desde el régimen. Sí, bueno, la oposición, de hecho la líder opositora María Corina Machado hizo un llamado a que pues están dispuestos a negociar, pero no los resultados, sino una transición pacífica. Recordemos que hay cosas que están pasando pues ante la luz pública, pero estos procesos también conllevan a negociaciones que no se dan ante los micrófonos y pues el llamado es a conversar sobre una posible transición política si es que pues que se terminen reconociendo los resultados que dice la oposición tener, es lo que esperan. De igual manera pues llaman a sus seguidores a de manera pacífica seguir defendiendo estos números y pues el derecho a que sean mostradas las actas y se demuestre que los números que se ofrecieron corresponden a la voluntad expresada por los venezolanos. De momento no se han publicado las actas, han transcurrido más de 48 horas y pues se han escuchado las amenazas de cárcel que escuchábamos, también pues la actuación de las fuerzas públicas con pues, bombas lacrimógenas, perdigones, también se practicó de hecho la detención de un líder opositor, Freddy Superlano, en las últimas horas y pues todo esto va tensando aún más el ambiente adicional a pues el fin de las relaciones con al menos 7 países que han o desconocido o puesto en duda los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral. Ese punto quería pedirte si nos puedes profundizar un poco porque nos incluye a nosotros los chilenos, ¿no? Es también todo el personal diplomático chileno como el de otros 6 países el que no es que se le haya pedido, sino que se les ha expulsado, no se les ha pedido que salgan, sino que se les obliga a salir y obviamente esto crea varios temas. Quisiera saber si es tema de conversación, si ha generado también impacto, aunque obviamente que las urgencias son otras. Y te lo pregunto, entre otras cosas, por lo que significa también que deje de estar la presencia de estos países diplomáticamente ahí, pero además porque lo conversábamos ayer, vimos tu despacho, en Argentina hay refugiados políticos y por lo tanto la duda de qué va a pasar si se retira todo el personal diplomático en el plazo de 72 horas, ¿qué ocurre con esos refugiados? Sí, muy importante eso que planteas porque justamente está Argentina, el caso de los refugiados en la embajada, en la residencia del embajador de Argentina que pertenecen al comando de María Corina Machado. De hecho son figuras muy cercanas a Machado y ella de hecho expresaba preocupación por cuál podría ser su destino una vez las autoridades de la embajada argentina abandonen el país y de hecho también respondía a un ofrecimiento por parte de Costa Rica de protección diplomática tanto para ella como para Edmundo González. La agradeció, pero asegura que su deber, su responsabilidad es seguir respaldando a los ciudadanos venezolanos que están defendiendo su voluntad, lo expresado a través de las urnas, el proceso del pasado domingo. Aún no está claro qué va a ocurrir con estas personas que se encuentran allí, pero pues la líder política ha expresado que es una preocupación y es uno de los puntos de los cuales se está ocupando, por supuesto. Mónica. Osmar Hernández, muchísimas gracias por toda la información. Cualquier novedad, por favor, tú nos interrumpes y retomamos el contacto y muchísima fuerza también porque tu trabajo en estas condiciones lo sabemos. Nunca ha sido fácil en Venezuela, en estas condiciones aún mayor, así que todos desde acá, incluso desde redes sociales, nos piden, por favor, ya te conocen, ya te sienten parte también de su cotidianeidad, que te cuides y que cuides también, que se cuiden todos en el equipo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches, Mónica. Incertidumbre y desamparo. Así dicen sentirse cientos de venezolanos que llegaron hasta la embajada de ese país en Chile, la que está cerrada y con trámites suspendidos indefinidamente tras la decisión del régimen de Nicolás Maduro de retirar a su personal diplomático en Santiago. Natalia Muñoz estuvo en el lugar y nos cuenta. En mi caso yo tengo un menor de edad que tiene para hoy la postilla de la partida de nacimiento, que tengo una cita desde hace meses y no tenemos respuesta. Estamos esperando que lleguen un personal y nos dé una información. Inconveniente que existe aquí en el consulado, que ya se fueron, que ya se han ido. Usted ve las personas que están aquí que querían hacer tipo de trámite y no han podido. No es justo de que a mí me tengan aquí retenida.
Incertidumbre y desamparo en cientos de migrantes venezolanos que llegaron a la embajada y la encontraron completamente cerrada. Que lo que necesitamos es la respuesta del gobierno chileno. Digan de una vez, ¿sí o no? Avanzaba la mañana y no tenían respuesta alguna. Por hoy no van a atender. También existe la posibilidad de que en la semana no atiendan en atención a la situación política, que es lo que ellos señalan, en atención a la situación política en la que se encuentran. ¿Quiénes señalan? Gente desde el interior. También señalan que no pueden tener ningún tipo de identificación ya que no tienen permitido hacerlo. Si bien había personal al interior del recinto, no salieron a entregar ninguna respuesta a los ciudadanos venezolanos. Muera el fascismo fue la frase con la que el embajador venezolano abandonó este lunes la sede diplomática ubicada en la comuna de Providencia, dejando a cientos de compatriotas a la deriva. Con una denuncia de documentos, porque me robaron mis documentos acá en Chile. Mira, aquí está mi denuncia de los documentos perdidos. Me quiero ir a mi país, ya quiero estar con mi familia porque me están dando muy seguidas mis convulsiones acá y yo no tengo familiares acá en Chile. Jennifer lleva 2 años en Chile. Esperaba tomar un vuelo el lunes a Venezuela, lo que no pudo concretar. Buscaba en la embajada pedir un salvoconducto, lo que resultó sin éxito. Yo vine el día de hoy con la esperanza y la alegría de que me iban a dar ese documento y me encuentro con que la embajada está cerrada, con que no van a atender, con que no hay cónsul, con que no hay nadie que te pueda dar una respuesta. Dramática situación que se vive luego de que el presidente Nicolás Maduro, tras su cuestionado triunfo en las elecciones de este fin de semana, decidió retirar el personal diplomático de Chile y 6 países más, dejando a los más de 700.000 venezolanos erradicados en Chile sin embajada para renovar sus pasaportes o pedir un salvoconducto. Los servicios que se prestan a la comunidad, que es muy numerosa en Chile, van a verse suspendidos en los próximos días. A pesar de que eso es una medida que no tenemos cómo reemplazar, porque no somos autoridad de los procedimientos venezolanos, Chile va a hacer todo lo posible por mitigar el efecto que eso va a tener, ese desamparo en que entiendo que muchos de ellos se deben sentir. Hoy día es posible porque hay una autorización del Servicio Nacional de Migraciones que habilita a las personas venezolanas para salir del país, aun cuando tengan sus pasaportes vencidos. A través de un comunicado, la Embajada de Venezuela en Chile anunció la suspensión indefinida de todos los trámites y los documentos tramitados hasta el 25 de julio serían enviados mediante envío express. Esto obstaculiza dramáticamente el avance en la tramitación de los permisos de residencia que las personas venezolanas han presentado. Creemos importante que el Estado de Chile, frente a estos compromisos internacionales, asuma cierto liderazgo. Una de las cosas que más lamentamos de esta situación y de esta decisión de Venezuela es que hay muchos ciudadanos venezolanos que se van a quedar sin la posibilidad de hacer trámites a nivel presencial porque el equipo de la Embajada de Venezuela acá se retira y no vamos a tener por lo tanto la posibilidad de que ellos puedan recibir asistencia. El embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, tiene 72 horas para retornar a Chile junto a diplomáticos. Retorno que se llevaría a cabo este viernes y que según muchos marcarían un rompimiento de relaciones encubierto. Romper relaciones es algo que no se hace, porque romper relaciones tiene muchas otras implicancias, por ejemplo, que también se tiene que ir, ¿no es cierto?, el consulado. Además, existe preocupación por las nulas relaciones diplomáticas con Caracas, lo que podría afectar a investigaciones de causas penales abiertas. Sería raro que, considerando la relación que tiene la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela con su gobierno, de que esto no afectase el trabajo cotidiano de colaboración y de intercambio de información entre ambas fiscalías, pero esperamos que ello no ocurra. En el caso concreto de Venezuela, no sé si va a redundar en una afectación demasiado seria porque la colaboración es bastante escasa hasta antes de este rompimiento o retiro de diplomáticos. Cancillería confirmó que el consulado de Chile en Venezuela continuará abierto, pero sin el embajador. En tanto, la situación de los venezolanos en Chile continúa a la deriva. El presidente Gabriel Boric adhirió a las palabras del canciller Alberto Van Claven, quien ayer en CNN Prime calificó la medida de retirar, de expulsar más bien a todo el personal diplomático de 7 países, propia de regímenes dictatoriales. La decisión de Venezuela entonces de expulsar a estos diplomáticos chilenos provocó esas consecuencias. Además, el mandatario reconoció diferencias con el Partido Comunista sobre las elecciones venezolanas, pero reiteró que la política exterior es definida por él y no por los partidos. La nota es de Estefanía Bustamante.
En estos momentos, cuando estamos grabando esta entrevista, acabamos de recibir un comunicado de parte de la República Bolivariana de Venezuela. Con un comunicado desde Venezuela, el gobierno chileno se daba por enterado de que en las próximas horas debería retirar a todos sus diplomáticos de territorio venezolano, tras no reconocer el resultado electoral que ratificó a Nicolás Maduro. Y la respuesta desde Chile no se hizo esperar. ¿En qué pie quedan las relaciones entre ambos países, canciller? Bueno, en un pie muy bajo, en un pie inédito, solo propio de regímenes dictatoriales, no cabe la menor duda de eso. Es primera vez que le escuchamos calificar de esa manera a Venezuela. Y así lo calificó en CNN Prime, propio de regímenes dictatoriales, una expresión que evitó usar horas más tarde el presidente Gabriel Boric en su gira por Emiratos Árabes, donde entregó un nuevo recado hacia Venezuela. Es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Y yo, como presidente de la República de Chile, pero como miembro de la comunidad internacional, lo que tengo que centrarme es en que, en conjunto con la comunidad internacional, logremos que las elecciones se respeten. En ese mismo podio, el mandatario reiteró que el encargado de política exterior es él, a propósito del ruido que provocó en el oficialismo la postura del Partido Comunista sobre las elecciones venezolanas. Donde pocos querían referirse frente a las cámaras sobre los llamados de algunos comunistas a respetar los comicios y menos sobre el retiro de representantes diplomáticos del territorio venezolano. Me parece doloroso que no se pongan énfasis en relación, por ejemplo, a lo que pasa con las niñas o niños en Palestina. A mí me destruye la vida. ¿Y le parece doloroso lo que pasa en Venezuela? Lo que pasa es que en Venezuela hay un proceso que tendrá que resolverse. Quien conduce las relaciones exteriores es el presidente de la República y él adoptará las medidas que estime pertinentes. ¿Y ustedes avalan lo que está, la conducción que ha llevado el presidente Boric en este caso? Como digo, quien conduce las relaciones exteriores es el presidente de la República. Algunos parlamentarios del PC, como el diputado Boris Barrera, que fue invitado a Venezuela como observador electoral, esperaban que Boric sí respetara los resultados. Ante las críticas, otros insisten en que la posición del partido depende únicamente de su presidente, Lautaro Carmona. Siempre lo que diga el partido, siempre. Y quien habla por el partido es el presidente del partido. Es obvio que no tengo ninguna otra alternativa, no sé quién la tiene, que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entrega, no la mía. Yo no soy ni el que pone institucionalidad ni el que no pone. Yo con el Partido Comunista tengo una excelente relación en lo cotidiano y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia. Pero lo bueno respecto a eso es que tantos ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo. El presidente llamó a no hacer de esto una diferencia interna en medio de los emplazamientos de senadores del socialismo democrático, quienes dijeron sentirse incómodos con la presencia del PC en la alianza de gobierno. ¿No será incómodo para el presidente Boric tener que a cada rato tener que lidiar con un sector? ¿No es acaso incómodo? Claro que sí, pues, seamos sinceros. En un país con libertad de expresión, las opiniones pueden manifestarse. Como coalición hemos logrado resolver muchos de los problemas o de los matices que podamos tener en este tránsito y yo valoraría eso. Yo lamento mucho que no esté, y lo quiero decir con harta franqueza, por su intermedio, en su ausencia, la diputada Carmen Hertz. Mientras que la derecha quiso hacer el punto en la Comisión de Relaciones Exteriores, que integra a la diputada Carmen Hertz, que no estuvo presente, la parlamentaria fue una de las que no dio unanimidad para firmar una declaración por Venezuela. ¿Qué opino yo del régimen? O sea, de partida la palabra régimen, ¿qué opino, digamos, de la institucionalidad venezolana? ¿Qué opino de un país que está siendo sometido desde hace años a acosos, a sanciones unilaterales? La Cámara de Diputados firmó una declaración a petición de la UDI para pronunciarse por los comicios. Aunque no hubo unanimidad de la bancada PC, sí se aprobó con el voto a favor de la presidenta de la corporación y militante comunista, Carol Cariola. Vamos a conversar desde Valparaíso en CNN Prime con Lorena Frías, que es diputada del Frente Amplio, pero además tiene una larga trayectoria en temas de derechos humanos. Fue la primera subsecretaria de Derechos Humanos durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y también directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el 2010. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Mónica. Quisiera pedirle primero si me pudiera caracterizar o calificar a su juicio
¿Cuál es la situación de la crisis política evidente que está viviendo Venezuela hoy? ¿Cómo describiría usted lo que está pasando en Venezuela? Hoy después de las elecciones, sí, o hoy, digamos, incluidas las elecciones. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo hoy día, por lo que se ha sabido sobre la prensa, y en esto siempre pongo un punto de interrogación porque pasan días hasta que efectivamente se verifican las cosas, pero claramente lo que se ha dicho, y que me parece justamente que son temas que tienen que ver con derechos humanos, que hay órdenes de detención contra opositores, que ha habido represión respecto del derecho a reunión pacífica, que es lo que han hecho los sectores de oposición en estos días. Se ha hablado también de que pudieran haber habido ejecuciones arbitrarias. En fin, yo creo que es una seguidilla de temas, el derecho a la información que también se ha visto amenazado. Entonces sí creo que tenemos una situación compleja desde el punto de vista de los derechos humanos, y eso, en la medida que se vaya aclarando, es una piedra más en este proceso postelectoral que ojalá no afecte o que no siga afectando a los venezolanos en términos de sus derechos, ¿no? Quisiera pedirle retroceder en el tiempo para que sigamos analizando lo que estamos hablando de Venezuela, pero quisiera pedirle que retrocedamos un paso en el tiempo y hablemos de las elecciones. A su juicio, ¿fueron elecciones limpias las que se dieron en Venezuela? Con todos los antecedentes que tenemos hoy día, a mí me parece que mientras no se muestren formas de verificación de los resultados, vamos a seguir con esta duda. Y al parecer todos los antecedentes lo que nos demuestran es que ha habido opacidad y ha habido falta de transparencia, que es un elemento, un estándar internacional en materia electoral. Entonces, yo creo que por la paz de Venezuela, lo voy a poner en esos términos, por la paz de Venezuela, lo que necesitamos es que se dé evidencia de cómo se votó, cómo se manifestó el pueblo venezolano para efectivamente poder seguir adelante. Yo no voy a tener problema si me demuestran efectivamente que Nicolás Maduro es el que ganó y que el pueblo lo eligió. Yo voy a ser la primera en respaldar, pero también voy a ser la primera en respaldar si los medios de verificación muestran que eso no es así. Al parecer, ese es hoy día el punto de incertidumbre que tenemos que despejar. Ahora, ¿puede hoy día calificarse de democracia Venezuela? Yo creo que no. Ahora, en esto hay matices. ¿Y por qué digo matices? Porque, claro, uno está acostumbrada a que los temas de dictadura tienen que ver con la toma del poder a través de las armas. Y la verdad es que lo que ha habido es un deterioro de las condiciones democráticas al punto de que el Estado, el gobierno y el partido oficialista, las fronteras entre esas tres cosas se han diluido y han dado paso a un total control del poder legislativo, del poder judicial, de las policías, de los servicios de inteligencia e incluso de medios de comunicación. Lorena, en esos términos uno podría decir que sí es una dictadura. Eso, es una de las dirigentes del Frente Amplio que ha dicho ahora, en este momento, con todas sus letras, hoy día, entonces, Venezuela es una dictadura. Así es. No tengo complejos en decir, y si eso va acompañado además de violaciones a los derechos humanos que han sido acreditadas por informes de Naciones Unidas, incluso al punto de llegar a crímenes de lesa humanidad, ¿qué quiere que le diga? Estamos en un problema complejo que yo pensé que se podía resolver para un lado o para otro, con elecciones transparentes y sin espacios de opacidad. Eso hubiera sido el ideal y eso es lo que acredita la legitimidad de un proceso. Y eso es lo que no estamos teniendo. Además, ha decidido el régimen de Nicolás Maduro expulsar a los embajadores de 7 países, entre ellos los de Chile, y no solo a los embajadores, sino que a todo el personal diplomático. El canciller Van Claveren dijo ayer en CNN Prime que esto era propio de regímenes dictatoriales y es primera vez que en su boca escuchamos estas palabras. Se lo hicimos notar y él decía es que esto ya lo acredita, esto amerita ese calificativo.
Estamos muy, muy cerca, dice él, además del rompimiento de las relaciones con Venezuela, porque se parece mucho. El presidente hoy día dice no vamos a romper, pero ayer nos señala el canciller. La verdad es que con esto es muy cercano. Mire, yo obviamente en esto es el jefe de Estado, el presidente de la República, quien maneja las relaciones internacionales y en ese sentido me parece que lo ha hecho estupendo. Pero lo que sí hay que decir es que la ruptura de relaciones, que uno podría decir que de facto es lo que hace Venezuela con Chile, en el caso de Chile también hay que considerar los intereses chilenos. Me refiero, por ejemplo, a las personas migrantes que están aquí en Chile, que son venezolanas, y también a aquellos venezolanos que, por ejemplo, tienen decretos de expulsión, para lo cual entonces vamos a necesitar grados de cooperación con Venezuela. Por lo tanto, yo creo que el tema de la ruptura de relaciones es última ratio, es el último paso y no le hace bien a los países, independientemente incluso de los regímenes que tengan. Claro, ahora usted nos dice, efectivamente, de facto es lo que ha hecho Venezuela con Chile, con la medida que ha tomado. Usted es una mujer que ha trabajado en temas de derechos humanos y por lo tanto tiene conocimiento sobre la legislación internacional. Hay un tema que es súper preocupante y es que en la Embajada de Argentina hay refugiados políticos, hay perseguidos políticos del régimen de Nicolás Maduro que están refugiados ahí. ¿En qué calidad quedan ellos si es que se exige y se expulsa a todo el personal diplomático argentino? ¿Qué pasa con los refugiados en la embajada de ese país? Bueno, en principio, como tú sabes, Mónica, el suelo de una embajada, por ponerlo en esos términos, es un suelo que pertenece en este caso, a Argentina, al Estado argentino. Y en este caso no debiera poderse ingresar a la embajada, digamos, para, por ejemplo, detener a las personas que están allí y además que están solicitando refugio. Ahora, te quiero decir también que lo que estamos viendo en América Latina en el último tiempo es que los tratados internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la inmunidad diplomática no necesariamente se están respetando. Es el caso que vimos, ¿te acuerdas?, hace pocos meses atrás en el caso de Ecuador. Y por lo tanto es también volver a reforzar la necesidad de que opere el derecho internacional, de que operen los tratados internacionales y se respete a aquellas personas que se sienten perseguidas por un determinado gobierno y sobre todo si están solicitando asilo. La traigo a nuestro país. La Cámara de Diputados y Diputadas, que está presidida por Carol Cariola, que es militante del Partido Comunista, hizo una declaración en que, sin llamar dictadura a Venezuela, se alineaba con la política exterior del gobierno y reconocía la exclusividad de la dirección de dicha política por parte del presidente de la República. ¿A usted la satisfizo esa declaración y qué simbolismo le da también a que la apoye la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es militante del Partido Comunista, que no ha tenido la misma línea que el gobierno? Mire, la verdad es que desdramaticemos esto. ¿En qué sentido? Sabemos hace mucho tiempo, Mónica, que el Partido Comunista en términos de relaciones exteriores tiene una política distinta, pero también sabemos desde hace mucho tiempo, y así lo ha planteado incluso no solo la presidenta de la Cámara, sino que hoy día también el presidente del Partido Comunista, que esa es su opinión, pero que reconocen, ¿no es cierto?, que quien maneja las relaciones internacionales es el presidente de la República. Por lo tanto, queda dentro del ámbito de las diferencias políticas que pueden haber entre los partidos, pero que a nivel nacional no se traducen en nada que signifique un problema con el Partido Comunista, y a nivel internacional, en definitiva, tampoco, porque se someten a el mandato del presidente de la República en términos de su política exterior. Lorena, pero es que me llama la atención su respuesta, porque es un tema, este no es un tema de una política de si van a entregar una vacuna o no, si van a no sé, entregar un bono o no. Aquí estamos hablando de un tema de principio. Estamos hablando de derechos humanos.
Entonces usted me dice no complica. ¿A usted no le complica ser parte de una coalición con un socio que defiende a una dictadura en otro país? Mire, yo creo que en eso también, y no quiero ser yo la Dalit, digamos, del Partido Comunista, porque ellos se defienden por sí mismos, pero sí me parece que ha sido claro el Partido Comunista en aceptar las violaciones a derechos humanos en Venezuela. Se lo he escuchado a la ministra Vallejo, se lo escuché en su momento, digamos, al que era el presidente Tellier, se lo he escuchado en general, incluso si busca bien creo que va a encontrar hasta palabras de Jadwe respecto de la violación a derechos humanos. Dicho eso, por lo tanto hay un consenso en algo que usted indica es un principio fundamental. Pero en forma teórica, no en lo concreto, porque para ellos no humanos. Está bien, pero eso en una cosa teórica, porque resulta que cuando lo llevamos a la práctica, hoy día Lautaro Carmona asegura que no tiene otra alternativa que reconocer el triunfo de Maduro. A mí me toca validar el procedimiento y dice que no puede inventarse otra institucionalidad que la que tiene el Estado de Venezuela. ¿De cuándo aquí hay que estar obligado a validar la institucionalidad de un país que es regido por una dictadura, Lorena? Entonces, en la práctica sí tiene consecuencias. En lo teórico todos podemos decir que adherimos al respeto a los derechos humanos, pero en la práctica usted tiene en una coalición un dirigente que dice que no tiene otra alternativa que reconocer el triunfo de Maduro. Pero él está reconociendo un triunfo que eventualmente estamos poniendo en cuestión, que se tiene que aclarar, que evidentemente está la incerteza respecto de los resultados, aunque nos inclinemos más hacia creer que efectivamente lo más probable es que no haya ganado Maduro. Esa seguramente no es la impresión del Partido Comunista, que está avalando estas elecciones, que no le queda otra, según lo que usted me dice, respecto de aceptar aquello, pero también al mismo tiempo dice que reconoce que quien lleva esas relaciones internacionales y acepta esa condición es el presidente de la República. Sí. Y respecto de los derechos humanos sí se han manifestado en contra de los derechos humanos, y eso no es teórica, Mónica. El tema de los derechos humanos nunca es teórico, no, pues, es en contexto. Uno de los derechos humanos, Lorena, es el derecho a elegir, es el derecho a ser elegido y a elegir, es el derecho a expresarse. Así es. Ya, y en lo concreto, en Venezuela, en esta elección, no le han permitido a los candidatos que querían inscribirse. No hay libertad de prensa para hacer campaña. Están pidiendo que se arresten, están asediando una embajada, están pidiendo que se arreste a dirigentes opositores por ser dirigentes opositores. Los podrían estar en el transcurso de estas horas yendo a detener. Lo dice, sabemos que el Consejo Nacional Electoral, el que da los resultados, no tiene ni un miembro de la oposición. El Parlamento no lo tiene, la Corte Suprema tampoco. Entonces, ¿cómo no le va a quitar fuerza a La Voz de Chile, le pregunto yo, el hecho de que uno de los principales socios valide un régimen así y diga, el presidente del Partido Comunista, que a mucha honra no lo califican de dictadura? Vamos a ver entonces qué es lo que muestran, y si es que muestran, porque esa tesis se va a ir debilitando en la medida en que no se muestren los elementos que permitan verificar que el pueblo venezolano se manifestó y que los resultados son el reflejo de esa manifestación. Yo concuerdo con usted, digamos, hay cuestiones en que eventualmente no consideran, digamos, que haya habido estos elementos, les ha costado en muchos casos aceptar la violación a derechos humanos, pero todo esto hoy día están apareciendo los informes, demos tiempo, yo creo que eso tarde o temprano se va a admitir, como se admitió en el pasado también respecto de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela. Ahora, usted comparte, porque quiero preguntarle por la expresidenta Bachelet también, usted comparte la frase que señaló en el debate que realizamos cuando era candidato el ahora presidente Gabriel Boric, pero antes incluso, en Tolerancia Cero también, el ahora presidente Gabriel Boric dijo, y cito con comillas, el Partido Comunista se va a arrepentir en el futuro del apoyo que le está dando a Venezuela y de su posición sobre Venezuela. ¿Usted cree que en el futuro el Partido Comunista, tal como lo dijo el presidente Gabriel Boric, entonces diputado,
se va a arrepentir de su posición actual respecto del régimen de Maduro? Es posible. Recuerde usted que inicialmente cuando se hablaba de violación a los derechos humanos en Venezuela no fue fácil de aceptar por parte del Partido Comunista y finalmente sí aceptaron eso. Entonces yo creo que también tiene que ver con que se vayan consolidando los informes al respecto, que haya órganos que están legitimados para identificar, ¿no es cierto?, esas violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Venezuela fue la misión de observación que justamente envió la expresidenta Bachelet a Venezuela y que dieron como resultado justamente esas violaciones a derechos humanos, y producto de lo cual se abrió una conversación entre Venezuela y el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Sabemos también que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha estado relacionándose con Nicolás Maduro por las acusaciones que hay en esta materia. Se está instruyendo una investigación. Son todos elementos y, como usted sabe, y no voy a ser yo la última en decirlo, hay inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Ahora, respecto de las violaciones a derechos humanos, lo que le estoy diciendo es respecto de la Corte Penal. Respecto de la Corte Penal es la responsabilidad individual de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, y lo que sí hay son sendos informes responsabilizando al Estado de Venezuela en materia de violación a los derechos humanos. Eso ya está súper consolidado por la ONU, por Human Rights Watch, por Amnistía Internacional. Entonces, ¿usted coincide en que en el futuro sí es posible que se tenga que arrepentir el Partido Comunista de su posición sobre Venezuela? Pongámoslo al revés. Yo creo que esto va a ir evolucionando y permitiendo a todas las partes que tengamos todos los elementos a la mano y que evidentemente a final de cuentas podamos no solo reconocer las violaciones a los derechos humanos, que me parece que son fundamentales, sino que también, a propósito de este proceso electoral, quede todo en evidencia justamente para saber si efectivamente el derecho a participar se cumplió con todos los estándares electorales o no. Y esa es la incertidumbre en la que hoy día muchos sectores viven, unos creyendo más, otros creyendo menos, pero necesitamos que esa información se consolide. Se ha ido consolidando, ya sacó el informe la OEA, hay algunos cuestionamientos, pero yo creo que en las próximas semanas eso va a quedar claro. Y ojalá, Mónica, porque si esto se mantiene en esa incertidumbre, a mí me da susto lo que pueda pasar en Venezuela, porque lo que todos anhelamos es la paz en Venezuela. Y para eso, créame que el respeto a los derechos humanos, sobre todo ahora, en términos de las manifestaciones, en términos de respetar la ley, de respetar el pluralismo político que pueda existir en este contexto, es fundamental. ¿Teme usted que pueda haber un derramamiento mayor de sangre? Me da mucho miedo, porque las noticias que tenemos es justamente que hay un recrudecimiento hacia la oposición. No lo puedo certificar, pero es alarmante lo que uno escucha, sí, de represión, efectivamente. Cierro preguntándole qué responde usted, no es usted la que tiene que responder, pero cuál es su apreciación, me refiero, cuando desde la UDI y otros partidos de la oposición se pide un pronunciamiento ya no previo a las elecciones como el que ocurrió, sino posterior y vigente a la situación actual, de parte de la expresidenta Bachelet. A ver, es que sabes que a mí en estos casos me molesta un poco, porque a veces yo he estado aquí ya 2 años y algo, y la verdad que lo que menos le ha importado a la derecha, Mónica, lo siento decir en estos términos, es el tema de los derechos humanos, es el tema de los organismos multilaterales, y ahora frente a el caso de Venezuela sí les importan los derechos humanos, sí les importa la opinión de la expresidenta Bachelet. Mire, yo creo que la presidenta no tiene que dar pruebas de blancura de nada, porque fue justamente ella la que envió la misión de observación a Venezuela, que acreditó las violaciones a los derechos humanos. Así que a mí me parece que en vez de festejar con esto debiéramos estar, y de sacar cuentas políticas, debiéramos estar todos sinceramente preocupados por lo que está pasando con miles de venezolanos, no solo allá, sino que también en los distintos países a los que han huido por razones políticas y por razones económicas. Lorena Fríes, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches.
Muchas gracias, Mónica. Que te mejores además del resfrío. Gracias. Ahí estamos, con toda la fuerza, con todo el té para el resfrío. Bueno, cambiamos de tema para contarles que la Fiscalía pidió prisión preventiva para los 3 imputados por el triple homicidio de Carabineros ocurrido el pasado 27 de abril en Cañete. Hoy, mañana se va a retomar la audiencia de formalización, mientras que hoy se entregaron detalles del fatal ataque a los funcionarios policiales. Veamos los detalles con Valentina Nieto. Hasta el más mínimo indicio resulta crucial en la investigación por el triple homicidio de Carabineros. Pese a que ya hay 13 detenidos, los esfuerzos están ahora en encontrar al último de los sospechosos. Cualquier persona que participe en facilitarle los medios para su huida o ocultamiento, de acuerdo con lo que establece el Código Penal, puede ser considerado encubridor en el delito en el que él participó, y ello implicaría también recibir una condena por las acciones de facilitación de su huida. Confiamos en que el trabajo policial pueda dar resultados pronto. Tanto los Carabineros como la PDI involucradas en su detención, por supuesto, están desplegando los mejores recursos con los que cuentan. Intensa búsqueda para dar con el paradero de Tomás Antigüen Santi. Eso mientras que sus hermanos Jefferson y Felipe, además de Nicolás Rivas Payao, enfrentaron este martes la primera jornada de formalización. Imputados, entonces, si pueden ver el audio. Felipe Antigüen, ¿entendió lo que le comunicó el fiscal? Sí. Audiencia que se extendió por más de 3 horas y en las que el Ministerio Público entregó detalles de los 12 tomos que conforman la carpeta investigativa del homicidio a Carabineros ocurrido el pasado 27 de abril. Esta investigación permitió establecer que tanto la emboscada como el conjunto de ilícitos descritos fueron preparados con antelación, por ánimo frío y tranquilo, y obedecen a un plan criminal en cuya elaboración y ejecución participaron a lo menos los imputados Tomás, Felipe, Jefferson, todos Antigüen Santi, y también Nicolás Rivas Payao. Homicidio calificado de Carabineros con premeditación y alevosía, robo con intimidación, incendio de vehículo institucional, porte ilegal de arma de fuego y traslado de restos humanos son los delitos que imputó la Fiscalía. A los hermanos Antigüen como autores y a Rivas Payao como cooperador de los 12 primeros ilícitos. La ocurrencia de este hecho, estamos desde un comienzo en una investigación o en presencia de una investigación altamente compleja. No había ningún testigo presencial de los hechos, no había ninguna víctima sobreviviente. Por eso resultaba tan complejo entender qué sucedió la noche del 26 de abril y la madrugada del 27, cuando los suboficiales Arévalo, Vidal y Cisterna llegaron hasta el sector de Antiquina para fiscalizar una medida cautelar. 11:30 de la noche, las cámaras de seguridad registraron los primeros movimientos. ¿Qué se ve en pantalla? El vehículo institucional ingresando hacia el poniente en dirección a el domicilio donde se iba a fiscalizar esta medida cautelar, que queda aproximadamente 5 kilómetros hacia el poniente por el interior. Hasta ahí todo iba como de costumbre. Lo extraño ocurrió cuando los 13 funcionarios encontraron cerrado el portón, que habitualmente estaba abierto. El acceso era estrecho, por lo que tuvieron que descender del auto. En este contexto, aprovechando la apertura de una de las puertas de la camioneta, un número indeterminado de sujetos, entre los cuales se encontraban los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antigüen Santi, quienes permanecían ocultos en la vegetación, provistos de armas de fuego, emboscaron a los carabineros. Las cámaras se registraron el momento en que los sujetos volvieron al punto de inicio, tomando, eso sí, otra ruta. Ahí prendieron fuego a la camioneta policial con los cuerpos de los 13 carabineros fallecidos. Ahí están los 3 ahí atrás. Están los 3 en el pick-up. Los primeros en encontrarlos fueron otros funcionarios. Así quedó registrado en sus cámaras corporales. Fuertes imágenes que hoy maneja la Fiscalía. Pasaba Antiquina. La primera persona en alertar lo ocurrido no fue nada menos que quien cumplía la medida cautelar. Tío de los hermanos Antigüen Santi llamó al 133 tras escuchar a los disparos afuera de su casa. Tiene 2 sobrinos de nombre Tomás Antigüen y Felipe Antigüen Santi, quienes desde el mes de febrero aproximadamente de 2024
le manifestaron que querían hacer algo cuando Carabineros fuera a sacar la firma, es decir, cuando fueran a fiscalizarlo. Fue el testimonio que dio como testigo protegido. Hace meses sus sobrinos le advirtieron sus intenciones e incluso lo invitaron a formar parte de su plan. 4 semanas antes del crimen, incluso Tomás Antigüen le reiteró la propuesta. Como él no había querido participar de esto, lo amenaza de muerte con la escopeta, y la pudo ver claramente en razón de lo mismo porque le coloca prácticamente la escopeta en el cuello. Luego le dice que era una broma y se retira. Las últimas pericias que realizó la Fiscalía fueron a las armas encontradas en las cercanías de la casa de los hermanos Antigüen. Estas se encontraban al interior de una mochila y correspondían a 2 armas de uno de los funcionarios policiales asesinados en Cañete. El delegado presidencial de la región metropolitana se reunió con casi todos los alcaldes para explicarles en detalle los nuevos despliegues en materia de seguridad en la zona. Algunos plantearon observaciones que nos cuenta María Luisa Carrión. Hola, buenos días. Como anfitrión, como dueño de casa, sí estaba el delegado presidencial de la región metropolitana. No, lo menos que puedo hacer. Es que la cita no era menor. Este martes se reunió con gran parte de los alcaldes de la región para explicarles en detalle, junto a Carabineros y la PDI, las coordinaciones que se están haciendo en materia de seguridad y la reorganización e incorporaciones en las policías. La primera es que en el marco de la unidad de acción y seguridad que me corresponde coordinar, hemos establecido un mecanismo que permita también incorporar la información cualitativa de la que disponen los municipios. Lo segundo es que hemos entregado con detalle los anuncios que se han formulado en materia de reformulación del trabajo de las policías, que se va a traducir en más policías, en labores operativas en los territorios, en cada una de las comunas, lo hemos explicado con total detalle. Así se habla de 1.669 carabineros, de ellos 909 nuevos. En esta primera etapa estará en funcionamiento las operaciones Enjambre, donde diariamente 20 equipos integrados por 5 vehículos policiales y 10 carabineros realizarán labores en más de un centenar de puntos en la región. Son 52 comunas y va a estar emplazado en 52 comunas. Son 120 cuadrículas que se van a intervenir a diario, en total de 600 cuadrículas de lunes a viernes, y eso involucra un total de 192 cuadrantes de 309 que tiene la región metropolitana. Cada una de estas cuadrículas que fueron seleccionadas a partir del comportamiento delictual, es decir, delitos que afectan a las personas. Como robos con violencia, homicidios, disparos injustificados e infracción a la ley de drogas. Ahora, si bien todos los alcaldes valoraron la invitación, hubo algunas observaciones en el cómo se podrían distribuir los funcionarios en la calle. Queda por saber si van a tener una aplicación práctica. Quedan dudas que con el desarrollo del programa se tendrán que determinar. Efectivamente hay nuevos policías a disposición de la ciudad y de los vecinos de Santiago, pero queda por saber cómo se van a distribuir, porque evidentemente hay una legítima duda respecto de si hay comunas privilegiadas en esto respecto a la utilización de los escasos recursos policiales de la ciudad. Yo tengo un análisis crítico al respecto, es duro, pero es la verdad. Yo creo que el gobierno ha puesto los recursos policiales a disposición de comunas del oficialismo. Sí, el colega Carter estuvo bastante poco rato dentro de la reunión, entonces quizás no recibió la información completa. No se entregó un detalle por comuna respecto del aumento de carabineros, sí se plantea cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar para poder redistribuir este recurso. En el caso nuestro, como les comentaba, va a ser fundamental el considerar que es una comuna que tiene una alta población flotante, que cuenta con un gran equipamiento regional, como es la estación de trenes, 4 estaciones de buses, 2 malls, un campo universitario completo. La gobernación de la región metropolitana en tanto pidió indicadores claros de medición y las comunas rurales, en voz de la alcaldesa de Melipilla, un plan nacional de seguridad rural. Que podamos abordar políticas públicas dirigidas con pertinencia territorial, donde el narcotráfico se está situando en nuestras comunas, donde esta dispersión geográfica también es propicia para el tráfico de drogas y, por supuesto, otras materias como la migración irregular. Muy importante es que no signifique una merma de presencia policial en los barrios el que se establezca un plan centralizado, por decirlo así, que saque carabineros de nuestras comisarías para ir a otros lugares, sino que más bien se fortalezca la acción policial a través de otros, como se nos ha explicado, con otros funcionarios de tareas administrativas y otros. Se espera una primera evaluación de las operaciones Enjambre en 15 días. Allí se podrá medir su efectividad de impacto y ver si es que es necesario refocalizar, por ejemplo, los esfuerzos, y a fin de año una evaluación más amplia de la nueva etapa del plan Calle sin Violencia.
Y atención con lo siguiente, porque la última encuesta CEP volvió a posicionar a Evelyn Matei y Michelle Bachelet como las figuras mejor valoradas por las ciudadanías, a las que se suma desde el oficialismo el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. En tanto, la principal preocupación sigue siendo la seguridad y la influencia del narcotráfico en los barrios. Sobre la gestión del gobierno, 27% aprueba la conducción del presidente Gabriel Boric. El informe es de Joaquín Castro. Se vieron las caras en la segunda vuelta presidencial del 2013 y casi 11 años después, nada dice que esta contienda no podría repetirse. Si es por números, ellas lideran la lista. Así lo reflejan los datos de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos que posiciona a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y a la expresidenta Michelle Bachelet como las figuras mejor evaluadas por la ciudadanía. Evelyn Matei es evaluada por un 47% de los entrevistados como muy positiva o positiva. Un 45% de los entrevistados evalúa muy positiva o positivamente a Michelle Bachelet. De ambas, quien reaccionó a la cifra fue Evelyn Matei, quien sostuvo que los chilenos valoran el trabajo de gestión que conlleva encabezar las tareas de los gobiernos locales. Yo creo que los chilenos realmente lo que quieren son avances concretos en su calidad de vida. Eso es lo que están buscando. Quieren mejor trabajo, quieren mejor seguridad, quieren mejores servicios públicos, quieren no tener que esperar cuando están enfermos, quieren que a sus hijos se les eduque bien. Y yo creo que eso lo ven reflejado en los gobiernos locales. Y justamente otra figura que asoma desde un municipio es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien alcanza un 40% de evaluación positiva en la encuesta. Y pese a que ha dicho varias veces que por ahora no está en sus planes una candidatura presidencial, igualmente el sondeo lo perfila como una posible carta del oficialismo para el próximo año. Un tipo de reconocimiento a la gestión pública que hemos realizado en Maipú. Hemos procurado desde el primer día en tratar de hacer nuestra pega con harta responsabilidad, con harta rigurosidad, con mucha transparencia y poniendo siempre el foco en intentar que los vecinos de Maipú vivan mejor. Nosotros lo hemos dicho siempre que nuestro foco y nuestro compromiso es seguir trabajando por nuestra comuna. Por cierto, tenemos una elección municipal bastante difícil que enfrentar en el mes de octubre. Sobre temas de interés nacional, se consultó cuáles son las prioridades ciudadanas. Y la primera sigue siendo la seguridad con 57% de las respuestas. En este ítem se incluyó la percepción de la presencia de bandas de narcotraficantes en los barrios. 28% contestó que sí, frente al 39% que no ve presencia evidente de estos grupos. Para quienes así lo perciben, se le consultó sobre la conducta de las bandas y el 42% asegura que reclutan niños y adolescentes. Además de que en su mayoría las personas señalan que estas organizaciones delictuales ejercen un control completo sobre los barrios, prestando acceso a bienes y reemplazando al Estado en la injerencia sobre algunos problemas. La alta sensación de vulnerabilidad respecto de la delincuencia. La delincuencia es una de las es la característica, el problema que la gente siente más fuertemente que el gobierno debe solucionar. Otra de las cifras que entregó la encuesta fue la evaluación que tiene la ciudadanía respecto al gobierno de Gabriel Boric. Un 61% desaprueba la conducción del mandatario, mientras que la aprobación de su gestión alcanza el 27%. Y seguimos avanzando las noticias. Sorpresa causaron las declaraciones del presidente Gabriel Boric al mencionar que estaba, comillas, abierto a recibir nuevas alternativas para construir la nueva cárcel de alta seguridad si cumplen con los requisitos. Volviendo entonces a abrir el debate sobre la instalación o no en la comuna de Santiago. Sin embargo, el ministro Luis Cordero insistió en hacerlo en dicha comuna. Los detalles con Daniela González. Siempre estoy disponible a escuchar otras voces y si eventualmente existen mejores alternativas que cumplan con los requisitos que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado, poder evaluarlas. Mejores alternativas que se abre a evaluar el presidente Boric. Las protestas de los vecinos y el constante rechazo de la alcaldesa de Santiago, al parecer, están dando frutos. Lo que menos quieren quienes viven en el sector es una cárcel en su barrio. Por eso valoran las declaraciones del mandatario. Siento que el hecho de que consideren nuestra opinión es bastante valorable y ojalá que así lo hagan, que no pongan la cárcel por aquí en el sector. Somos muchos vecinos los que estamos en contra y nos vamos a sentir aún más vulnerados. Tenemos familias, tenemos niños. Es que ya no podemos más, mijita, ya. Imagínese, esta es la cuadra Rondizoni, Buchek y
Pedro Montt. Esta es nuestra casa. Me parece bien porque, o sea, la gente quiere tranquilidad y seguridad, quiere vivir tranquilo, ya no quiere vivir con problemas, con escuchar balazos y todo eso, porque como le digo, hay mucha gente que viene a visitar las cárceles y no sabemos qué tipo de gente son. Desde un comienzo se barajaban dos opciones, Tiltil o Santiago Centro. Ambas comunas fueron tajantes y categóricas. No quieren por ningún motivo una cárcel de alta seguridad en sus terrenos. Acá lo importante es tomar decisiones en función del beneficio del país. Siempre, acá no hay decisiones perfectas. Lo importante es no seguir postergándolas, porque justamente porque se postergaron durante mucho tiempo es que tenemos este problema. Reevaluación desde Presidencia, aunque el mismo ministro de Justicia insiste en el eje Pedro Montt, Club Hípico, como el lugar idóneo. El Ejecutivo está abierto a alternativas, pero en el corto plazo, por la urgencia que estamos enfrentando, por la crisis inminente que podemos enfrentar, el único espacio donde en la actualidad es posible desarrollar a cabo un proyecto que permita resolver la situación penitenciaria es en la zona de Pedro Montt. Desde que se anunció que la cárcel de alta seguridad sería construida en la comuna central de la región metropolitana, las voces contrarias se hicieron notar. Una de ellas fue la alcaldesa Iracy Hasler, también el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, por la cercanía con Santiago. Valoro profundamente las palabras del presidente, la apertura que señala a reevaluar la mejor alternativa. Creo que siempre en política hay que escuchar, hay que poder recoger la experiencia internacional, la mirada de expertos. Esto abre una ventana de oportunidades, es lo que nosotros habíamos señalado con claridad. Acá nosotros no nos oponemos a una cárcel de alta seguridad. Según la última encuesta CADEM, solo el 8% de los entrevistados está de acuerdo con una cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago. En cambio, el 88% piensa que los recintos penitenciarios deben ser construidos fuera de los centros neurálgicos. Es ilógico que acá en pleno centro, donde está toda la gente, debería estar fuera de Santiago. Bien lejos de la ciudad, que no hay casas cerca, nada. Póngale balampa, Tiltil. Y precisamente Tiltil es la comuna que suena con más fuerza. Sin embargo, desde el municipio dicen que las condiciones no están dadas. Se ve imposible y se ve muy difícil justamente que la cárcel en Tiltil se pueda construir, y esto no tiene que ver con pretensiones propiamente tal mías o de nuestro territorio comunal, sino que tiene que ver con la realidad y los problemas que nos toca vivir a diario los vecinos y vecinas de Tiltil. Específicamente el problema con el agua. Hace 15 años que Tiltil tiene un importante déficit hídrico que haría imposible albergar 500 reos, dicen desde el municipio. Por otro lado, los vecinos de Santiago están cansados de imágenes como estas: fuegos artificiales, disparos, pelotas de droga en sus jardines, son solo algunas de las cosas que deben vivir a diario. La decisión es una decisión técnica que se ha tomado sobre la base de todos los antecedentes a la vista por parte del Ministerio de Justicia, y será el Ministerio de Justicia el que tiene que llevar adelante esta tarea. ¿Se está reevaluando la ubicación? Eso es una materia que tiene que conducir el Ministerio de Justicia. Y probablemente pronto sabremos la respuesta. ¿Se mantiene la cárcel de alta seguridad en Santiago o se escuchará la voz de los vecinos y de la alcaldesa? Todo está por verse, aunque los residentes de la zona dicen seguirán con las manifestaciones hasta... Mientras julio termina por primera vez sin lluvias desde que tienen registro, agosto nos recibe con un sistema frontal que va a llegar a 10 regiones. ¿Cuáles son las características de este nuevo evento meteorológico? Camila Sumastre nos cuenta. Registros que se podrían volver a repetir en los siguientes días. Llega agosto acompañado de un nuevo sistema frontal. La entrada de un río atmosférico de categoría 5 a partir de este miércoles traerá consigo vientos y lluvias que caerán desde el jueves entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. La Dirección Meteorológica esta mañana acaba de emitir una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes entre la región del Maule y la región de la Araucanía. También va a precipitar en la región de O'Higgins, región metropolitana, región de Valparaíso y también en la región de Coquimbo. Particularmente en Santiago estamos esperando que caigan entre 30 hasta 50 milímetros. Mantener la precaución de no exponerse a situaciones de riesgo. Este sistema frontal, además de precipitaciones, va a venir acompañado por viento, con rachas importantes en algunas regiones que pudieran llegar hasta 70 y 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, existe una condición que pudiera generar algún peligro de exponerse a situaciones de manera innecesaria. Precipitaciones que en el caso de la capital se concentrarán durante la mañana del viernes, día en que se espera que la isoterma comienza a bajar y con ello la posibilidad de nieve en la zona cordillerana.
el impacto más fuerte va a ser justamente en las regiones del Maule, Ñuble y O'Higgins. La región metropolitana va a tener precipitaciones y nevazones, pero de menor cuantía, y el sistema frontal se irá debilitando hacia el norte con nevazones, sobre todo en Santiago el día viernes. Un contraste con el mes de julio para no creerlo, el primero en 74 años sin lluvias en Santiago. De acuerdo a la Dirección Meteorológica, La Niña, fenómeno caracterizado por menos lluvias y más frío, sería uno de los factores. En Santiago estamos terminando este julio con 0 milímetros, lo que representa el julio más seco desde el año 1950. Se está comenzando ya a establecer este patrón de La Niña, y esto climatológicamente o históricamente tiende a inhibir los sistemas frontales. Pese a ello, expertos apuntan a que el julio más seco se debería a un periodo de transición neutro entre este fenómeno, el cual llega con una probabilidad del 70% en agosto según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, y El Niño. Lo que ha ocurrido en el mes de julio, en que no ha llovido nada en la zona central de Chile, y lo que está ocurriendo en el mes de agosto son sistemas frontales típicos del invierno. No están asociados ni al evento del Niño ni al evento de La Niña. Estamos en una situación del Océano Pacífico neutral. Por lo tanto, en agosto ya estamos en Niña, lo cual significa que se debieran producir las alteraciones que producen las niñas. Menos número de lluvias no significa sequía total, significa que llueve con menos frecuencia y sobre todo más llegada de aire, ocasionalmente aire frío. Es poco probable que las generosas precipitaciones que hemos tenido en los últimos meses persistan en el futuro inmediato. En el Pacífico tropical se está desarrollando La Niña. La Niña se asocia a menores precipitaciones en la zona central de Chile. Así que ya sabe, de días más calurosos marcados por los 24 grados, pasamos a temperaturas que alcanzarán como máximo los 12 grados. Saque los paraguas y prepare sopaipillas para un nuevo sistema frontal. Conmoción generó el asesinato de 3 niñas en Reino Unido. La policía detuvo al atacante, escuchen bien, de 17 años y siguen investigando sus motivaciones. Hasta ahora, 5 niños y 2 adultos permanecen además en estado grave, como nos cuenta José Tomás Arriagada. How many more children have died on our streets, Prime Minister? How many more children? Los testigos describieron la escena como una película de terror. Así lo relata una comunidad profundamente afectada, donde incluso llegó el primer ministro británico, Keir Starmer. Fue en la localidad de Southport, al norte de Inglaterra, donde varios niños entre 6 y 11 años fueron apuñalados con un arma blanca. Al menos 3 niñas murieron y otros 5 están en estado grave, así como también 2 adultos. Es muy impactante. Estamos en una ciudad costera. Los niños deberían poder disfrutar de sus vacaciones de verano y justo al principio de las mismas ocurrió esta tragedia. Seguí la noticia y fue empeorando cada vez más. Vengo en mi bicicleta y decían que habían matado a 2 niños y simplemente no lo podía creer. El ataque se produjo en un centro recreativo de la zona, específicamente en un taller de yoga y baile con temática de Taylor Swift para niños. El sospechoso de 17 años fue detenido por la policía poco después de la agresión. Se trata de un adolescente que nació en Gales y hace años había vivido en un pueblo a 5 kilómetros de Southport. Los detectives siguen investigando sus motivaciones, pero descartaron que haya sido un ataque terrorista. La cantante Taylor Swift dijo estar en shock por esta tragedia. El horror del ataque de ayer en Southport me invade continuamente y estoy completamente en estado de shock. La pérdida de vidas e inocencias y el horrendo trauma infligido a todos los que estaban allí, las familias y los socorristas. Eran solo niños pequeños en una clase de baile. No sé cómo transmitir mis condolencias a estas familias. El ataque ha generado conmoción en el país y se suma a otros que también involucran el uso de cuchillos. Estoy muy preocupado por los altos niveles de delitos cometidos con armas blancas y estoy absolutamente decidido a que mi gobierno se ocupe de ello. Pero hoy no es el momento de hacer política. Hoy es el momento de centrarnos por completo en las familias que estaban pasando por tanto dolor y pena. La policía británica sigue investigando este hecho a la espera de nuevos antecedentes para esclarecer así el origen de esta tragedia que conmocionó a Inglaterra.
Seguimos con noticias internacionales, pero ahora junto a Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien también. Seguimos con Venezuela, ya tuvimos un contacto con Osmari Hernández desde Caracas. Ya está tranquilo la ciudad, pero fue un día bastante intenso. Sí. Siguieron las protestas, 11 muertos según una ONG que lleva 11, el conteo. ya no 6, 11. 11, subieron a 11 durante la tarde, dos de ellos menores de edad, mientras que la oposición llamó a una concentración que fue de forma pacífica. Ahí la vemos, donde estuvo María Corina Machado y Edmundo González sobre un camión. Ahí hablaron con la ciudadanía e insisten acá que hay un fraude electoral. Ya subieron más del 80% de las actas que ellos tienen y que le da un triunfo del 60% a Edmundo González. Tengo una duda, Alicia. ¿La oposición tiene el 80% de las actas o han subido el 80% del 40% que tenían? No, tienen el 80% de las actas. El primer día tenían el 40% y... ahora ya van de 80%. Exactamente. La subieron a esta página web que entran con la cédula de cada persona, sí, claro, y puede revisar su mesa. Laura Soto nos hizo un informe de todo lo que pasó esta jornada en Venezuela. Arriba de un camión, María Corina Machado y Edmundo González, uno al lado del otro. Así iniciaba una segunda jornada de manifestaciones en Venezuela. La líder de la oposición convocó a asambleas ciudadanas en todo el país para defender el triunfo de González ante las acusaciones de fraude electoral que pesan sobre Maduro. El mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Ustedes confiaron en nosotros y ahora les pedimos que confíen. Así como ganamos, vamos a cobrar. Horas antes, la oposición creó un sitio web en el que se pueden revisar las actas electorales a las que han tenido acceso. Machado aseguró que hasta el momento cuentan con el 84% de estas actas, las cuales, según afirma, demuestran el triunfo de Edmundo González. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Y es que desde el domingo las protestas ya dejan víctimas fatales y personas heridas, además de cientos de detenidos. ¡Ey, ey! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! El partido venezolano Voluntad Popular denunció además la detención este martes del dirigente opositor Freddy Superlano, advirtiendo una escalada represiva por parte del régimen de Maduro. ¡Dictadura! Ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como instigación pública, instigación al odio, que se castiga severamente en este país, resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo. Estamos en presencia, sencillamente, así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista. Mientras tanto, el chavismo culpa a la oposición del levantamiento popular en las calles y sus consecuencias. Lo hago responsable, señor González y Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Tienen que ir presos sus jefes. No me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque eres el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. La presión internacional contra Maduro se intensifica. La Organización de Estados Americanos dijo que los resultados electorales anunciados por la justicia electoral venezolana no pueden ser reconocidos debido a la falta de transparencia y evidencia. Mientras tanto, el presidente brasileño Lula da Silva se refirió por primera vez a estas elecciones, afirmando estar convencido de que es un proceso normal y tranquilo. El líder aliado de Maduro también habló este martes con Biden y envió a su asesor en política exterior a Caracas para pedir mayor transparencia. Por la paz de Venezuela se requiere conocer
todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia. Y yo sí creo que estamos viendo los últimos días de la dictadura. Nosotros hemos estado en esta lucha por muchos años, por décadas. Ganamos una elección, la gente está en la calle, hay presión internacional y, por supuesto, como lo ha dicho Edmundo González y María Corina Machado, se tiene que dar una negociación. La oposición venezolana no está dispuesta a reconocer los resultados presentados por el chavismo. Por el contrario, esperan abrir un proceso de transición del poder, algo que por el momento Maduro no está dispuesto a ceder. Esa imagen con la que terminaba el informe de Laura fue la última vez durante el día que habló Nicolás Maduro. Habló 2 veces por lo menos en una conferencia de prensa. Exacto. Y afuera del Palacio Miraflores convocaron a adherentes, ahí salió a hablar, cantó con ellos y se refirió también a las estatuas que fueron derribadas de Hugo Chávez. En total 7 estatuas fueron derribadas, mira, así quedaron en distintas zonas de Venezuela, y dijo que ya detuvieron a todos quienes derribaron estas imágenes del el excomandante Hugo Chávez. Revisemos lo que dijo Maduro. Los criminales que tumbaron las estatuas de Chávez en La Guaira, en Coro, en Los Teques, fueron capturados, están presos y van a ser castigados por todo el nivel de la justicia y la ley. ¡Respeto a la historia! ¡Respeto a la ley! Y ayer, Mónica, tú me preguntabas dónde se estaban realizando la mayoría de estas protestas, y tenemos una gráfica con un mapa de Venezuela donde se están registrando la mayor parte de las protestas. Esto es según el conteo que hizo una ONG que se llama Laboratorio Paz, y en el norte de Venezuela se están enfocando las protestas. Ayer, el día lunes, se contabilizaron 210 manifestaciones y más de 30 de ellas se realizaron en Caracas, en la capital del país. Ayer también murieron 6 personas y el número de víctimas fatales subió a 11, según el conteo de esta ONG que se llama Laboratorio de Paz. 2 de ellos incluso menores de edad en estas protestas, entonces, en contra de el régimen de Nicolás Maduro. También tenemos otra gráfica en la que queremos mostrar cómo son las llamadas actas electorales, que últimamente hemos hablado mucho de ellas. Esta es un acta electoral, es un tipo de boleta muy larga donde salen todos los candidatos entonces de estas elecciones y los votos que obtuvo cada uno de ellos. La oposición armó una plataforma web donde subió todas las actas electorales que hasta el momento cuentan, y según esas entonces Edmundo González ganó con un 60% de los votos y Nicolás Maduro habría obtenido entonces un 30%, cifras que distan mucho del 51% de Nicolás Maduro y 44% de Edmundo. Se supone que con ese QR y con los dígitos de identificación debiera ser muy difícil falsificar o suplantar las actas originales. Nunca es imposible, pero debiera ser difícil. El punto es que mientras más pasa el tiempo, más crecen las posibilidades para la oposición de desconfianza y de suplantación de las actas. Y por otro lado, mientras más se demoran en entregarlas, queda más en evidencia que por algo no las quieren entregar. Hoy día, según una fuente, dijo a CNN en español, al parecer Nicolás Maduro se habría comprometido a mostrar todas las actas electorales, pero ya llevamos 2 días y todavía no pasa nada. A Celso Morín le habría dicho aquello, Segundo Globo también, pero... sí. Es que lo proclamaron sin siquiera en el fondo mostrar las actas, entonces... Son 20 días en los que se pueden impugnar estas elecciones, pero ya sabemos que eso se hace ante el Consejo Nacional Electoral, liderado por Elvis Amoroso, una figura importante dentro del chavismo, fundador también del partido de Venezuela de Nicolás Maduro. Está difícil. Momentos muy, muy complejos, y vamos a estar
mañana en Conexión Global Prime, obviamente con este tema. Por supuesto. Nos vamos juntas a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Bueno, esta es una información súper lamentable que la pueden revisar a través de nuestra página web, de nuestro sitio web de cnnchile.com, y es una agresión, pero no a nivel metafórico, sino a nivel físico, que ha sido denunciada en el contexto de la política. Renovación Nacional ha denunciado al concejal Felipe Cruz por una violenta agresión en contra de la secretaria general de esta colectividad, Andrea Valladares. La información que tenemos hasta el momento es que hubo una discusión, tenía problemas él, recordemos que es concejal por Recoleta, Renovación Nacional, pero se inscribió de manera independiente para efectivamente poder competir de manera independiente y con el apoyo de algunas figuras de Renovación Nacional como la senadora Núñez, como el diputado Durán. A pesar de no ser el candidato de Chile Vamos, lo apoyaron, dijeron que era la mejor carta. Y llegó entonces a la sede del partido, la información que tenemos, a eso de la 1 de la tarde, y según los testigos pidió hablar con el presidente y finalmente hubo una amenaza de entrar por la fuerza si es que no lo dejaban ingresar. En ese contexto entonces es la acusación que se hace de parte de Renovación Nacional, habría empujado a Andrea Valladares y le habría dejado además una lesión cérvico-braquial diagnosticada en un centro médico. Catherine Martorell, presidenta del Tribunal Supremo del partido, dijo que esto no solamente afectó emocionalmente a Andrea Valladares, sino que también le causó una lesión grave. Ahora, en un mensaje de WhatsApp, Catherine Martorell dijo lo siguiente: cerca de la 1 de la tarde, Felipe apareció en el partido con una actitud muy violenta. Primero exigió a gritos a la guardia hablar con el presidente o con la secretaria general, amenazando con entrar por la fuerza, como yo les contaba. Y en una segunda instancia insistió en que si no lo dejaban hablar con uno de los dos, iba a botar la puerta de acceso a las oficinas del presidente y de la secretaría general. Martorell en este mensaje además obviamente que se manifiesta indignada y dice: no podemos tolerar que personas que dicen querer llamar a RN agredan a nuestros militantes, menos a una mujer, y dice que hay acciones legales en marcha. Y también la Policía de Investigaciones llegó a la sede de Renovación Nacional para poder analizar los videos de seguridad y entrevistar también a los testigos del incidente. Está toda la información, un tema que obviamente va a ser parte de lo que van a conversar mañana en CNN Chile Radio a primera hora con el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Termina entonces CNN Prime, luego viene CNN Tiempo y después, como cada martes, Futuro 360. Así es que no se lo pierdan, como cada noche nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, nos escuchan a través de CNN Chile Radio y se informan complementariamente también, por supuesto, en nuestro sitio web de cnnchile.com. Martes 30 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.